Buenos días. Para comenzar este panel, quiero agradecer primeramente a la Procuración General por la invitación a esta coordinación para coordinar este panel. Y resulta importante destacar la inclusión en estas jornadas y el interés de este título, como está titulado este panel, Víctimas, ya que años atrás la víctima en el proceso penal, como bien lo decía en algún momento y lo dijo muchas veces el doctor Raúl Zaffaroni, era una convidada de piedra en el proceso penal. A lo largo de los años, y ya hace varios años, la víctima empezó a tomar un rol preponderante, muy importante, en lo que es en cada etapa del proceso penal. Por eso creemos, y la Procuración creyó también, incluir este panel dentro de estas jornadas, de estas 25 jornadas nacionales de los ministerios públicos, pues la víctima ha empezado ya hace varios años, teniendo un rol preponderante en el proceso penal y en cada una de las etapas del proceso penal. Con eso también me quiero referir que las víctimas tienen, toda víctima está muy ligada a la violencia, y la violencia en este caso se va a tratar temas de violencia, y específicamente la violencia de género, que está íntimamente ligada con la víctima. También para abordar todos estos temas, quiero recordarles también que en principio el doctor va a comenzar a abordar los temas o a desarrollar el tema, el doctor Jorge Miclerena, sobre las experiencias en el tratamiento de víctimas y testigos en la provincia de Chubut. Seguidamente, la doctora Genoveva Cardinali va a hablar sobre fiscalías especializadas en violencia de género. Y por último, la doctora Mari Belov va a tratar o va a abordar el tema sobre política de género y actuación del Ministerio Público Fiscal. Sin restarle más tiempo a los expositores, quiero recordarles por último que después de finalizado estas exposiciones, estas excelentes exposiciones que tenemos a través de estos panelistas, quiero recordarles que van a tener un espacio de 10 minutos para las preguntas y para el intercambio con el auditorio con relación a los expositores. Bueno, sin robarle más tiempo a los expositores, adelante, doctor Miclerena. Muchas gracias, buenos días a todos. Tal como lo dijo aquí el doctor, el moderador, sabido es que el cambio de sistemas procesales en nuestro país, del inquisitivo primero al acusatorio después, perdón. Perdón, les decía que sabido es que el cambio de sistemas procesales en nuestro país, del inquisitivo al mixto primero y luego de este al acusatorio, han traído aparejado, como es lógico, no solamente el cambio de normas procesales, sino también el distinto enfoque que se le da, sobre todo a quiénes son los actores principales en el proceso. Sabemos también que el núcleo de un sistema inquisitivo era el núcleo del derecho penal de la infracción. Se ejercía el control social desplazando la lesión entre los protagonistas por la vinculación entre el autor del daño y el soberano. El Estado expropiaba el conflicto y de este modo resultaba entonces innecesario atender el interés de la víctima. El sistema acusatorio, por el contrario, sitúa el núcleo en el derecho penal del conflicto. Y de esta idea se deriva naturalmente el cambio que representa un sistema respecto del otro en cuanto a la consideración y a la preeminencia que tiene la víctima del delito. De tal forma, la víctima pasó a ser un mero objeto de prueba, como antiguamente lo era, para convertirse, junto al victimario, en los dos actores principales del proceso, y hacia ellos van dirigidas nuestra atención y las miradas en un sistema adversarial. Dice en este sentido el profesor Binder que pensar en la eficacia del proceso penal significa, por un lado, pensar en la persecución penal como actividad organizada del Estado para acabar con la impunidad, y por la otra,
poner a disposición de las víctimas los instrumentos necesarios para que ellas sean gestoras de sus propios intereses. Por supuesto que nada de esto significa dejar de lado el sistema de garantías, ¿verdad? Y el objetivo de toda política criminal es procurar la tutela de los derechos de las víctimas, sean individuales o colectivas. Algunos, sin embargo, siguen creyendo hoy que a la víctima hay que desplazarla para racionalizar el ejercicio de la acción penal. La temática de las víctimas dentro de un sistema de derechos humanos permite comprender, por un lado, a la persona como sujeto activo capaz de involucrarse en la demanda de sus derechos y, por el otro, a la atención y asistencia por parte del Estado, no como mero asistencialismo, concesión graciosa, sino en tanto responsabilidad por la garantía de esos derechos. El Ministerio Público Fiscal, según su propio marco legislativo, representa los intereses generales de las víctimas y, conforme a las funciones que constitucionalmente se le encomiendan, debe promover la creación de los mecanismos que contribuyan a que los derechos universalmente reconocidos a víctimas y testigos sean reales y efectivos. Es así entonces como fiscales, funcionarios y profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima de la provincia de Chubut comparten una misión básica: tratar a todas las víctimas y testigos con dignidad, compasión y respeto, a la vez que se busca prevenir la revictimización, que suele ser tanto o más perjudicial que la victimización primaria en muchas ocasiones. Es en este contexto en el cual el Servicio de la Víctima del Delito, dependiente del Ministerio Público Fiscal, cumple con una doble función. Por una parte, la de brindar asistencia integral, jurídica, psicológica y social a las personas que han resultado víctimas o testigos de un delito, o sea, que han recibido el impacto de una victimización. Y por la otra, la de desarrollar programas de enfoques preventivos en las temáticas victimológicas, principalmente modelos educativos que, dirigidos a la comunidad, la sensibilicen acerca de la necesidad de establecer nuevas formas de relaciones humanas y sociales enfocadas a disminuir las situaciones de conflicto que pudieran devenir en delitos. Dichas funciones asistenciales y preventivas implican una responsabilidad institucional y social esencial para el fortalecimiento de las redes victimológicas, procurando alcanzar de este modo una mayor protección comunitaria frente a la violencia que genera el delito. En la provincia de Chubut, históricamente, existió una preocupación por abordar todos los aspectos que tienen que ver con la problemática victimológica. Cuenta con un andamiaje legislativo tan importante como avanzado y la convierte sin duda en una de las provincias mejor posicionadas en el contexto nacional para el abordaje, la asistencia, la prevención y la defensa de todos los derechos de las víctimas. Solo a título de ejemplo, les cuento que el Servicio de la Víctima del Delito en la provincia se creó en el año 1993, que con la reforma constitucional del año 1994 se introdujo un artículo en la Constitución que dice que toda víctima de delito tiene derecho a ser asistida en forma integral y especializada con el objeto de propender a su recuperación física, psíquica y social. Que en el año 1995 se puso en funciones el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito en la ciudad de Trelew, que es el primer servicio de asistencia a la víctima del delito en el país dependiente de la Procuración General. Que, por ejemplo, en el año 2004 se dictó una ley de ayuda integral a las víctimas de delitos violentos y dolosos que prevé todo un sistema de ayudas públicas en beneficio a las víctimas, sean directas o indirectas, y que es una ley pionera en el país. Y que el propio Código Procesal Penal, con un sistema acusatorio puro,
tiene bajo un título Derechos Fundamentales de las Víctimas, allá por los artículos 98, 99, 100 y concordantes del mismo, todo un catálogo, como lo indica el título, de derechos que tienen las víctimas de los delitos. Y por supuesto la Procuración General no ha sido ajena a esta impronta victimológica, a punto tal que la primera instrucción general que hemos dictado en el año 2008, yo ocupo la Procuración General precisamente desde ese año, exhortaba a todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal a realizar los mayores esfuerzos para velar por el irrestricto cumplimiento de toda la normativa que protege los derechos de las víctimas, evitando de este modo la revictimización que es tan perjudicial. Así hemos diseñado un modelo de atención integral a la víctima del delito que hemos aprobado en el año 2009 y luego un programa que hemos aprobado en el año 2010 y que hoy queremos compartir con todos ustedes. Así que pasaremos brevemente un pequeño video institucional y luego iremos al programa y al modelo de atención victimológica. Sí, vamos al power. Sí.
Bueno, ¿en qué consiste entonces el modelo de atención integral a las víctimas del delito que tenemos en la provincia del Chubut? Obviamente partimos de la base que si una persona fue víctima de un delito tiene derecho a recibir orientación, atención y apoyo. ¿Cuáles son las características del modelo? El modelo de atención integral a las víctimas de delitos tiene 3 características fundamentales: la interdisciplinariedad, la secuencialidad y la interinstitucionalidad. ¿En qué consiste la interdisciplinariedad? Es la acción conjunta de todos los profesionales que atienden a la víctima desde las diferentes disciplinas, permitiendo un análisis de las situaciones victimológicas y la resolución de las mismas situaciones en forma grupal o conjunta. ¿Cómo está formada esta interdisciplinariedad? Está formada por una asistencia jurídica, por una asistencia de gestión social, por una asistencia psicológica y por el área de procomunidad que tiene a su cargo la educación y la prevención. ¿En qué consiste la asistencia y la gestión social? Evalúa las secuelas sociales que deja el impacto delictivo. Propone con el Ministerio Público Fiscal las medidas de protección y contención necesarias para la cobertura inmediata de las necesidades de las víctimas. Participa en el armado y consolidación de la red de apoyo familiar. Proyecta el seguimiento de las víctimas hasta que concluya el proceso penal y aún un año después de dictada la sentencia en caso de ser necesario. Participa en la derivación a los servicios que integran la red asistencial. Efectúa acompañamiento victimológico en las distintas instancias procesales e institucionales que tanto las víctimas o los testigos pudieran necesitar. La asistencia psicológica. Evalúa las secuelas psicológicas del impacto delictivo. Efectúa intervención y contención frente a la crisis. Realiza evaluación del estado emocional de la víctima para afrontar las distintas etapas del proceso. Propone, junto al Ministerio Público Fiscal, las medidas de protección que fueren necesarias. Efectúa la indicación del tratamiento psicológico que la víctima pudiera requerir a los fines de su derivación a los servicios que integran la red de asistencia social. Cumple tareas de acompañamiento en las distintas instancias procesales o institucionales que tanto las víctimas como los testigos pudieran requerir. ¿En qué consiste la asistencia jurídica de un servicio de asistencia a la víctima? Orienta, informa y acompaña a la víctima del delito y al testigo durante todo el proceso penal. Asesora en coadyuvancia con el Ministerio Público Fiscal y garantiza la protección y vela por la seguridad de las personas ofendidas. Y el área procomunidad, como ya les adelantara, consiste en el desarrollo de acciones educacionales de prevención en coadyuvancia con el Ministerio Público Fiscal y propicia tareas de cooperación, capacitación, reflexión, sensibilización, concientización y difusión de toda la problemática victimológica. ¿Qué es la secuencialidad? Es una característica de la atención que considera necesaria la intervención desde el momento en que se produce el hecho delictivo y a partir de allí todas las etapas que va cumpliendo el servicio están concatenadas. Hay una etapa de atención, hay una etapa de participación procesal, hay una etapa de registro, hay una etapa de análisis, una de evaluación y seguimiento y una etapa de prevención. ¿Y qué es la interinstitucionalidad? Como su propio nombre lo indica, está entendida como la coordinación de los esfuerzos de las distintas dependencias e instituciones, sean gubernamentales o no gubernamentales, públicas o privadas, que se integran para la atención adecuada y oportuna de la víctima, correspondiendo a los servicios de asistencia a la víctima del delito, la coordinación de las acciones de colaboración y complementariedad con el objeto de procurar un mayor y mejor apoyo a las víctimas. La interinstitucionalidad incluye objetivos asistenciales y preventivos. El modelo busca garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas, los cuales, como señaláramos también, se hallan incluidos en un capítulo del Código Procesal Penal,
allá por los artículos 98, 99 y subsiguientes. Y dice que como objetivo general está el de brindar asistencia integral en lo jurídico, en lo psicológico y en lo social a la víctima del delito, facilitando, por supuesto, su participación activa en el proceso penal. Y como objetivos específicos es la de brindar atención o asistencia victimológica y contención inmediata en la urgencia. ¿Bajo qué metodología? Se interviene en la crisis con presencia en los escenarios del crimen, comisarías, centros asistenciales de salud u otros lugares. Yo les puedo asegurar que el agente de servicio a la víctima en muchísimas oportunidades llega casi en forma conjunta con el área de criminalística, por ejemplo, al mismo lugar del hecho para producir una contención inmediata a la víctima directa o a las indirectas, si es que acaso la víctima directa ha fallecido, ¿verdad? Esta intervención incluye el acceso a un servicio permanente de guardia dentro de las 24 horas. Se deberá priorizar en esta intervención la asistencia médica para la víctima, la contención emocional en la crisis, la asistencia y gestión social, el armado de redes de contención familiares, vecinales o institucionales, el asesoramiento jurídico, la evaluación de situaciones de riesgo, proponiendo al Ministerio Público Fiscal las medidas necesarias para garantizar la protección de la víctima o del testigo, y la evaluación del trato proporcionado por los operadores del sistema. Los objetivos específicos dentro de una asistencia victimológica primaria son para disminuir la doble victimización, para evaluar el daño psíquico, social y físico sufrido y la existencia de situación de riesgo, asesorando al Ministerio Público Fiscal para la adopción de medidas de protección o asistencia que fueran necesarias, evaluar la necesidad del tratamiento victimológico, asesorar a las víctimas sobre los derechos y promover su ejecución, brindar información y orientación jurídica para facilitar la participación activa e informada de las víctimas y testigos dentro del proceso penal, efectuar acompañamiento victimológico en el proceso y en las diligencias que éste pudiera implicar. Y la metodología es la asistencia victimológica primaria que se efectuará con un enfoque interdisciplinario, como señaláramos al principio. La víctima concurre al SAP derivada por el Ministerio Público Fiscal o por su propia iniciativa. Se constituye el equipo interdisciplinario para el abordaje de la situación victimal, se efectúa entrevista de admisión, interviniendo como mínimo 2 profesionales de distintas disciplinas. El diagnóstico victimológico tiende a evaluar el daño presente en la víctima y el impacto que el delito le produjera. El diagnóstico se establecerá por áreas: psicológica, social y jurídica, indicando en cada una de ellas las secuelas observables. O sea, se hace un informe por cada una de las áreas. Se evalúa la existencia de una situación de riesgo de la víctima y testigos, asesorando al Ministerio Público Fiscal para las medidas de protección o asistencia que pudieran requerir. Se determinan las necesidades más relevantes: asistencia médica, psicológica y social, de gestión jurídica y de protección de la víctima, su familia, testigos y demás afectados indirectos que pudiera haber. Se establecen estrategias para la asistencia victimológica en función del diagnóstico formulado, de abordaje individual con la intervención de un psicólogo para contención en crisis, apoyo y orientación psicológica de niños y adultos, de abordaje grupal con la intervención de un profesional de cada disciplina para información, orientación, acompañamiento en todo el proceso y seguimiento, y coordinación con el Ministerio Público Fiscal, todas las acciones necesarias para facilitar la participación activa de la víctima en el proceso, que es también lo que le interesa a los fiscales, atendiendo a las necesidades de ésta y a su sufrimiento, evitando siempre, por supuesto, la revictimización. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Son reparar el daño que se le ha ocasionado a la víctima,
generar un proceso de recuperación y fortalecimiento tendiente a disminuir su vulnerabilidad y dejar atrás su condición de víctima, incrementar la posibilidad de lograr una participación procesal activa contando con su testimonio consistente que redundará en beneficio de la investigación, y es lo que también a los fiscales están procurando. Participar en el asesoramiento técnico-metodológico previo a su participación en el juicio, asesorar de los contenidos de la Ley 5.241, que, como les decía en la introducción, es una ley de ayuda integral a las víctimas de delitos dolosos y violentos que producen alguna incapacidad o la muerte o alguna incapacidad laboral, que depende, digamos, en cuanto a su reglamentación y a su ejecutividad del Poder Ejecutivo, pero que el Servicio de Asistencia a la Víctima está encargada permanentemente del asesoramiento y del acompañamiento para estos trámites. La asistencia prolongada. La metodología de la asistencia victimológica se basa en la voluntariedad que tiene que tener la víctima para concurrir. Hay que explicitarle a la misma el tipo de servicio que se le ofrecen desde un servicio de asistencia a la víctima: contención psicológica, asesoramiento, gestión social y asesoramiento jurídico, obviamente todo esto en forma gratuita. En ocasión de rechazar las víctimas algunos de estos servicios asistenciales, se debe respetar esta situación. La participación activa en el proceso es siempre necesaria, por lo que la información, acompañamiento de la víctima durante el mismo podrá efectuarse a instancia del Ministerio Público Fiscal con el propósito de reducir los riesgos de revictimización. Si la víctima o el testigo no aceptaran concurrir al SAV mientras dure el proceso, el trabajador social y el abogado efectuarán seguimientos domiciliarios a los fines de monitorear la situación victimológica, informar sobre el estado de la causa, evaluar las necesidades de la víctima, su grupo familiar y básicamente tratar de generar un vínculo de confianza que revierta la situación de aislamiento social y de descreimiento que muchas víctimas suelen tener en modo inmediato a haber sido victimizadas. Intervendrá en la asistencia prolongada a la víctima un psicólogo si la víctima o el testigo demandase voluntariamente contención emocional. Intervendrá un trabajador social y un abogado para la preparación técnica metodológica de las víctimas y testigos previo a su participación en el juicio. Intervendrá un trabajador social y un abogado para todo lo que tenga que ver con el asesoramiento de la Ley 5.241 de ayuda integral a las víctimas. Intervendrá todo el equipo interdisciplinario para coordinar acciones de colaboración y complementariedad interinstitucional que garanticen el funcionamiento de las redes de asistencias victimológicas. ¿Cuáles son los valores que se le exigen a los profesionales en los concursos para poder ingresar? Actitud humanitaria hacia la víctima, compromiso social, solidaridad, profesionalidad, excelencia en la prestación del servicio, innovación, creatividad, flexibilidad y adaptación a las circunstancias, eficiencia, responsabilidad, transparencia, neutralidad, respeto por los códigos de ética, cumplimiento de las normas legales vigentes. El propósito de esta intervención es garantizar el derecho de las víctimas a recibir un trato excelente en cualquier contexto en que se halle, información clara, comprensible y veraz sobre el ejercicio de sus derechos en el cumplimiento de sus obligaciones en el proceso, asistencia y protección, intimidad y confidencialidad en los términos que indica la ley, información, atención, asesoramiento e intervención directa y personal. Sin la participación activa, comprometida e informada de la víctima o el testigo, es muy difícil hacer justicia. La cobertura tendrá en cuenta la persona, el delito sufrido, los tiempos procesales, ya se trate de una víctima, sus familiares o un testigo. Se prestará atención prioritaria a aquellos donde estuvieran involucrados niños y adolescentes,
víctimas de delitos de carácter violento o traumático contra la integridad sexual, robos agravados, homicidios, lesiones graves, etc. Se incluirán luego las demás figuras penales que así lo vayan requiriendo. ¿Y cuáles son los criterios de derivación? ¿Qué criterios utilizan los fiscales para derivar? Producida la denuncia, es sustancial la información y orientación inicial que se le pueda brindar a la víctima y al testigo, por lo que se considera necesario establecer algunos criterios que los fiscales y funcionarios pueden tener en cuenta para la derivación al servicio. Por supuesto, esto sin perjuicio de cualquier otro que pueda aparecer o que a criterio del fiscal o de la víctima sea necesario la derivación. Conforme al grado de vulnerabilidad de la víctima o el testigo, cuando la víctima o el testigo es un menor de edad, ese es un criterio, cuando la víctima fuera un anciano o una anciana, cuando la víctima fuera psíquicamente o físicamente disminuida, cuando la víctima hubiera sufrido daño psicológico o social grave como consecuencia del delito. Conforme al tipo de delito sufrido, ese es otro criterio, cuando el delito tuviera como resultado la muerte o la puesta en peligro concreto de la víctima, cuando el delito ocasionara lesiones físicas graves de significación, cuando el delito fuera contra la integridad sexual o cuando el delito fuera contra la libertad individual. Bueno, por último, porque se nos ha terminado el tiempo, creo que es importante señalar o remarcar que también tenemos un formato metodológico para la atención de los testigos o para el tratamiento de los testigos, teniendo especialmente en cuenta que las víctimas y testigos presentan un estado de confusión, conmoción, entumecimiento, descreimiento de las instituciones policiales, judiciales, ira, etcétera, que hay que de algún modo tratar de vencer. Una víctima una vez nos dijo que esta es una experiencia que uno no planea tener, para lo cual no está preparado. Uno no sabe a quién ni dónde acudir. Nosotros creemos que es muy importante también el tratamiento al testigo, porque el testigo se encuentra con un momento de gran solemnidad cuando va a declarar. Los testigos nunca han asistido a un juicio habitualmente. Los testigos declaran sobre un hecho violento controvertido. Los testigos creen que muchas veces de su testimonio van a condenar a una persona que está en ese mismo lugar y lo está mirando. O sea, esto produce toda la sintomatología que acabamos de señalar y por eso es importante tener el tratamiento con el testigo. Siempre teniendo especialmente y muy en cuenta que contener a un testigo no es indicarle qué debe decir, sino de qué manera decirlo. Muchas gracias.